Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo va eso? Buenas. ¿Todo bien, Facu? ¿Todo bien, Gaby? Estoy viendo chat, son muchas buenas. Solo buenas, ¿no? Sí. Oye. Bueno, a ver. Se están sumando esta semana, no sé si hoy habrá algunos alumnos nuevos, ¿sí? No sé si es el caso de nuestra comi, confírmenme si es así. Sí, parecería que no. Bueno, capaz que se van sumando con el correr de esta semana. Eh, lo que sí, antes que nada, me gustaría charlar, no solo los alumnos nuevos, que no sé si se sumó alguno, pero bueno, me irán avisando. Eh, los que estamos ya desde el principio, ya deberían tener todos el acceso al aula virtual. No sé cómo vienen con ese tema, si hay alguien que aún no tiene acceso. Ya ahora sí deberíamos estar, sí, ya, Pablo, deberíamos estar escribiéndole a la facilitadora para habilitar el tema, ¿sí? Así que bueno, si alguien está con algún problema para entrar, ahora sí vamos a tener que empezar a escribirle. Ahora, si algún compañero o compañera empezó esta semana, ¿sí? O va a empezar la clase de hoy, la clase que viene, igual lo voy a repetir. Eh, Ahí sí van a tener que tener un poquito de paciencia porque es como que estamos en foja cero, ¿sí? Puede ser que tarde unos días. A ver, les paso el formulario de presentismo, ¿sí? Eh, Déjenme ver, ¿está habilitado? Sí, está habilitado. A ver si empiezan a llegar las respuestas. Entiendo que sí. 323, vamos. ¿Están completando? Bueno. Qué raro, está aquí esto. Voy a pasar de nuevo, ahí está, ahí empezamos a ver, los links, ¿sí? Por si tenemos a un compañero nuevo, quizá no tiene micrófono por ahí, no, no se anima a hablar, sería lo de menos, ¿sí? Recuerden que estamos acá para aprender, así que no habría ningún problema. Nosotros somos la comisión, déjenme escribir un toque a mí y después así queda todo junto, la comisión 23562, vamos martes y viernes de 17 a 18:30. Tenemos un Git que es ese que yo les acabo de pegar ahora, donde está la información de lo que vamos a ir viendo en el clase a clase, la videollamada, ¿sí? ¿Qué más? Y la lista de reproducción de YouTube. Creo que con eso serían todos los links que nosotros necesitamos para trabajar, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Si me olvido de algo, no, creo que no. La semana que viene, el domingo que viene, cierra la primera actividad, entiendo, de lo que es HTML, ¿sí? Así que prestenle atención, recuerden que es un toquecito nada más, es un rato que lo hacen enseguida y es muy sencillo. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, yo creo que no lo dije, pero bueno, ya nos queda de acá en más, es el tema de que, vieron que ustedes tienen como un porcentaje de, como de que tomaron el curso, ¿sí? No sé cómo se dice, eh, de progresión en el curso, ahí está. Para que ese porcentaje quede completo en un 100%, no solo tienen que hacer las actividades, sino que tienen que mirar los videos, bajar la información e interactuar con cada una de las tareas que se le van habilitando, ¿sí? Por lo menos visitar el link. De esa manera se va a ir completando ese porcentaje. No es solo con hacer los trabajos o las actividades prácticas, ¿sí? Nada, eso yo no lo dije en su momento, pero bueno, me acordé el otro día y no lo quería dejar pasar. Ahí le copian a Mati, porfa, el, el link de asistencia. Ahí también le pasó Valeria, si hay alguno nuevo, un grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que está bueno que compartan información entre ustedes también.
también me sirve a mí porque si en algún momento, no sé, estoy retrasado o algo, yo la verdad es que no suelo cancelar clases ni nada por el estilo, pero bueno, no sé, si en algún momento me retraso, entre el grupo de WhatsApp se pueden avisar entre ustedes, así que eso está buenísimo. Bueno, dicho todo esto, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Una cosita más, paréntesis, tiki, ya me había olvidado, siempre me olvido. Ese es el mail de la facilitadora, ¿sí? Si alguien no puede entrar al día de hoy al aula virtual, ¿sí? Ya hay que empezar a escribir, no queda otra. Ya a esta altura deberían poder entrar, excepto que hayan arrancado hoy. 371, 323, no sé si estamos todos, somos 60. Me parece que algunos no registraban la asistencia, pero bueno, les dejo un rato más. Entonces, bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Vamos a ver bastantes cosas hoy que nos van a servir y bastante. Para lo cual voy a presentar mi pantalla entera, esta pantalla. ¿Esto qué es? No, esto no. Ahí. Y esto. Comisiones, no, es así. Bueno, entonces, la cosa viene así. Voy a abrir mi Visual Studio Code. Y voy a crear una carpetita en la carpeta que corresponde con nuestra comisión y que va a ser la clase 04. Y ahora sí, en mi Visual Studio Code, File, Open Folder, voy a apuntar hacia esa carpetita. Ahí, ahí y ahí. Vamos. Está como medio ralentizado, no sé qué le pasa, ahora se le va a pasar. Y ahora sí, dentro de la carpetita clase 04 voy a agregar un nuevo archivito que se va a llamar index.html. Esto lo voy a cerrar. Y acá lo que voy a hacer es lo que ya venimos haciendo en todas las clases, es crear una estructura básica para un archivo HTML, que lo voy a hacer con HTML5. Y ahí me armo una estructura con las etiquetas que necesito para que esta hoja sea corrida dentro de un navegador. ¿Sí? Le borré esa etiqueta link porque por ahora no la usamos. ¿Sí? Dentro de muy poquito tiempo la vamos a empezar a trabajar. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Nosotros, en lo que estuvimos trabajando hasta el momento, no sé si se fijaron o lo pensaron así también, estuvimos básicamente mostrando información por pantalla, ¿sí? Nada más. Todas las etiquetas que vimos son para crear, vamos a decir, una página web, ¿sí? A la vieja escuela, donde yo muestro información. Pero hasta el momento yo no estoy interactuando con esa página, que pasaría a convertirse en una plataforma, ¿sí? Yo no estoy interactuando. ¿Por qué? Porque no puedo agregar información de ningún tipo, mucho menos procesarla y demostrar o mostrar un resultado procesado con esa información que yo hipotéticamente quiero agregar. Si yo quisiese de alguna manera interactuar con esta plataforma que nosotros vamos a empezar a construir, necesito poder agregar información, ¿sí? Esa información que nosotros vamos a agregar, la voy a agregar mediante inputs, ¿sí? Un input que es en definitiva, tiene muchos nombres, ¿sí? Es un textbox, es la cajita cuadradita donde yo puedo escribir y de esa manera yo voy a poder interactuar con mi navegador. Mi navegador tendrá que hacer lo que tenga que hacer, que esa es otra historia, ¿sí? Los inputs tienen un montonazo de propiedades, que son las que nosotros vamos a ir viendo y aprendiendo a configurar. Son muy sencillas, ¿sí? Los inputs forman lo que sería la columna vertebral, ¿sí? Ahí me trabé un poco, de lo que sería un formulario, ¿sí? ¿Y qué sería un formulario? Un formulario es una etiqueta que va a agrupar todos mis inputs y a ese formulario nosotros le vamos a poder configurar qué es lo que quiero que haga con todos esos inputs,
¿sí? Que en nuestro caso va a ser enviárselos a un programita de Java que se llama Servlet. Ese Servlet va a poder leer esos inputs, podría guardarlo en una variable y en función de ese guardado en una variable poder hacer algún cálculo que nosotros necesitemos, ya sea persistir en una base de datos o, no sé, algo mucho más sencillo, persistir en un archivo o directamente procesarlos, qué sé yo, pongan concatenar todo, por ejemplo, y devolverme un resultado. ¿Sí? Eso tranquilamente lo podría hacer si yo interactúo con Java. Insisto con esto, yo empiezo a hablar de Java porque es el lenguaje que nosotros vamos a trabajar acá. Pero en esta parte sepa que podría interactuar con cualquier lenguaje de programación. O sea, HTML le podría mandar ese formulario, esa, como yo le digo, esa bolsa de inputs, se la puede mandar a cualquier lenguaje de programación. PHP, a Python, ¿sí? A algún framework, ¿sí? Pero sí o sí voy a tener que configurar desde este lado, del lado del cliente, del lado del navegador, cuáles van a ser los inputs que yo necesito y englobarlos dentro de este famoso formulario. ¿Sí? Bueno, entonces, primero vamos con los inputs y después vamos a hablar un poco más del formulario. Así como yo les dije la semana pasada que había etiquetas semánticas que solamente me servían a mí para ordenar un poco las porciones de etiquetas o los elementos que yo voy a agregar en pantalla, también existe una etiqueta semántica que se usa para englobar todos mis inputs. Esa etiqueta semántica se conoce como field set. ¿Qué es lo que voy a poner en un field set? Fíjense que el nombre, más o menos la traducción literal, sería sets de campos. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá adentro todos los campos que van a formar parte de un mismo formulario de información. ¿Sí? Este field set yo le voy a agregar también una etiqueta semántica que se llama legend. Bueno, ahora sí. Esta etiqueta legend lo que va a hacer es ponerle a este field set un título de lo que va a hacer referencia esta información que nosotros vamos a recopilar. ¿Sí? Vamos a poner datos del alumno. Lo que voy a hacer es lo voy a ejecutar con mi Go Live. Esta es una extensión que nosotros instalamos, ¿sí? No viene de fábrica ahí no me sale, con Visual Studio Code, ¿sí? Estoy apuntando más que nada a los alumnos nuevos, ¿sí? Y lo que me armó, fíjense, es un recuadro, no muy bonito tampoco, ya lo sé, pero me armó un recuadro con una especie de título de lo que va a contener este bloque de información, ¿sí? Pero es una etiqueta meramente semántica. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un input, ¿sí? Un input no tiene etiqueta de cierre, solamente tiene una etiqueta de apertura. ¿Por qué? Porque el input no tiene contenido. El contenido lo llamábamos a lo que nosotros teníamos que poner sí o sí entre etiqueta y etiqueta para que represente algo en la pantalla. ¿Sí? El input de por sí no tiene contenido, solamente tiene propiedades a las cuales yo voy a poder configurar para poder cambiar su forma estándar de un input. ¿Sí? Fíjense que si yo lo único que hago es crear esta etiqueta input y yo me vengo acá, me creo un cuadro de texto, ¿sí? Un cuadro de texto para que yo pueda cargar información del tipo carácter. Carácter, ¿sí? Importante. Muchos de ustedes esto ya lo conocen, pero cuando nos referimos a carácter, estamos hablando de alfanuméricos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo acá voy a poder guardar letras de la A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, ¿sí? Voy a poder cargar números del 0 al 9, los números decimales, los números enteros, perdón, y voy a poder guardar también caracteres especiales, cualquiera de ellos, ¿sí? Y además el espacio en blanco.
¿Por qué menciono todo esto? Porque todos estos son caracteres. No estamos hablando solamente de letras. Muchas veces cuando hago referencia a caracteres se confunde que estamos hablando de letras, ¿sí? Y son todos estos que nosotros podemos agregar, incluido el espacio en blanco, ¿sí? El espacio en blanco es un carácter. Si yo le pregunto a mi lenguaje de programación, sea cual sea, cuántos caracteres tiene tal frase, me va a incluir los espacios en blancos, porque también son caracteres, ¿sí? Entonces, su forma más estándar de un input, fíjense que lo único que hice fue crearlo, es que yo pueda almacenar, o pueda cargar, mejor dicho, en este input cualquier dato del tipo carácter, ¿sí? Los inputs, por lo general, los van a ver relacionados con una etiqueta que se llama label. La etiqueta que se llama label sí tiene apertura y cierre, ¿sí? Label, ¿qué significa? Etiqueta. Y la etiqueta label yo la voy a utilizar para poder ponerle una descripción a este input de qué es lo que quiero que agregue. ¿Sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, eh, nombre, 2 puntos. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Si yo me vengo acá, fíjense que ya automáticamente el label lo que hizo fue acomodar cada uno de los elementos uno al lado del otro. El label tiene una propiedad que la podemos configurar si queremos, que es for, ¿sí? Y esta etiqueta for yo la puedo relacionar con este input y podría, por ejemplo, con JavaScript hacer algún tipo de efecto, tanto sobre la etiqueta como por el input, ¿sí? Pero ¿cómo la vamos a relacionar? Y esto viene un poco de la mano de lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Sobre todas las cosas, yo necesito poder determinar cuáles son los distintos inputs. ¿Por qué? Porque ustedes habrán cargado 1.000.000 de veces distintos formularios de internet y ustedes saben que cargamos nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono, lo que haya, ¿sí? Ahora, si yo no tengo una manera de identificar cada uno de mis inputs por separados, cuando yo se los mande a mi lenguaje de programación, ¿cómo le voy a decir los caracteres aquí? Exactamente, Axel. ¿Cómo le voy a decir a mi lenguaje de programación, quiero que con el nombre, no sé, me lo muestres concatenado con la edad? Y me va a decir, bueno, mira, me llegaron un montón de inputs, pero no sé cuál es cuál. ¿Y qué va a pasar? Va a romper, ¿sí? Después veremos más adelante qué es romper, no es algo agradable, pero es cuando nuestro programa falla porque hicimos algo mal y el lenguaje de programación no sabe cómo resolverlo y que dice, listo, corto acá y se acabó, ¿sí? Entonces, los inputs siempre van a tener algunas propiedades que las van a utilizar comúnmente, ¿sí? Por ejemplo, van a tener un ID y van a tener un name, ¿sí? Las dos cosas van a tener siempre. ¿Son obligatorias las dos cosas siempre? No. Con que tenga un name es más que suficiente porque yo así así lo va a poder entender Java. Entonces, yo quiero que este input que está acá, el primero, cargue el nombre. Entonces, le voy a poner de ID nombre y le puedo poner tranquilamente de name nombre. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Yo lo que no podría tener es dos inputs así. ¿Sí? ¿Me va a romper HTML? No. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandar este. ¿Sí? Yo acá puedo cargar lo que sea, que cuando tenga que mandar esta información a este servidor, ¿qué va a hacer? Va a mandar el segundo. El primero va a hacer de cuenta que ni existe. Con lo cual, obviamente, es una bacana, porque estoy cargando un dato que no me hace falta. Entonces, dentro de una misma página HTML, yo no debería tener dos etiquetas que tengan el mismo ID, ¿sí? O el mismo nombre. Sí, lo que puedo tener es dentro de una misma etiqueta, tener repetido tanto para ID como para name el mismo valor. ¿Sí? Eso no sería ningún problema. El input, como yo les mencioné, por default, es del tipo carácter, ¿sí? Que sería exactamente lo mismo que yo configurarle acá el type text, ¿sí?
El type text es exactamente lo mismo, no cambia para nada, y es que yo pueda cargar texto, ¿sí? En esa cajita. Texto del tipo carácter. Esperen que yo alguien. ¿Sí? Esa propiedad ya viene por default de fábrica, con lo cual no hace falta que yo la configure, pero por un tema de buenas prácticas, porque esto es lo que nosotros vamos a empezar a hablar de ahora en más, y sobre todo cuando veamos un lenguaje de programación, por buenas prácticas lo vamos a mencionar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo a golpe de ojo pueda ver de qué tipo es este input. ¿Sí? Ya saben que no es necesario decirle el type text, porque así lo es de manera estándar, pero yo a golpe de ojo lo puedo ver sin ningún problema. ¿Sí? Esperen que yo alguien. Es la propiedad como más común que nosotros la vamos a poder configurar, pero hay muchas y las vamos a tratar de ir metiéndolas de a una. ¿Sí? Bueno, están llegando unos compas muy tarde. Ahí Valeria puso el formulario, buenísimo, gracias, Vale. Esta es la forma más estándar, sí, voy a crear otra etiqueta acá abajo. Diga for, y le vamos a poner apellido. Acá le voy a poner apellido. Sí, decime, Nacho. Perdón, por convención, profe, va el text o, por ejemplo, si le quisiera cargar la edad, iría al tipo de dato que es. O después se Claro, aparecería así. exactamente. Ah, No. Por convención va el text cuando es del tipo text. Yo lo que quería decir es que si vos vas a usar una variable que necesitas que sea alfanumérica, no es que la haces así porque ya sabes que es alfanumérica. Se lo pones igual al tipo text, aún sabiendo que lo que querés cargar es alfanumérico, por un tema de buena práctica, para que vos siempre puedas ver en el input de qué tipo es a simple vista. Ahora, si vos querés cargar acá números, es otra historia. Ahora lo vamos a ver, igual le vamos a cambiar el tipo. ¿Sí? bien, gracias. De nada. Le voy a poner otro input acá. ¿Sí? Este input le voy a poner un ID, le voy a poner un name, ¿sí? Siempre lo mismo, apellido, le voy a poner apellido, y vamos a empezar, hasta ahora es igual que el de arriba, le vamos a poner un type text, y vamos a empezar a configurarle algunas propiedades, ¿sí? Le vamos a configurar, por ejemplo, en este caso, max, length, y le vamos a poner 10. Y a la misma le vamos a poner min, length, 10. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas dos propiedades? Sirven para delimitar la cantidad de caracteres que yo voy a poder cargar, ¿sí? En este input. Hay una diferencia fundamental entre uno y otro, ¿sí? Una es bloqueante, el max, y el min no es bloqueante. Para que salte el min, se tiene que producir un evento, que es lo que nosotros les vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Un evento es una acción por parte del usuario que genere que salte ese. Sí, también está el Rukai, sí, ahí vamos, chicos, no se me adelanten. Eh, que haga que me salte ese control. Si yo me vengo acá ahora, ¿sí? Fíjense que apellido, si yo escribo, le voy a poner Fernández Rodríguez. Y ya no me deja escribir, yo estoy escribiendo y no me deja. ¿Por qué? Porque Fernández tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con el espacio en blanco, ¿sí? Y ya no me deja avanzar. Entonces, me dice, mínimo tenés que escribir 10 caracteres, ¿sí? Fíjense que si yo le pongo 2, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. ¿Sí? Esperen que acá le voy a tirar un par de berres para que vaya haciendo salto de página. ¿Sí? Todavía hacemos a la vieja usanza. ¿Sí? Fíjense que si le pongo 2 o 1, parecería que no hay ningún problema. ¿Sí? El de arriba no tiene nada, el de abajo tiene el max y el min, sin embargo, me dice que está todo bien. Parecería. ¿Sí? Esperen que yo alguien.
Vamos a tirar de nuevo otro más. ¿Sí? Vamos a decir que este va a ser dirección, dirección, dirección y dirección. ¿Sí? Siempre el type text. Y acá, en lugar de configurar el máximo y el mínimo, los estoy separando para que haya un surtido entre todos los inputs que estoy agregando, ¿sí? Pero le podemos agregar a un mismo input todo lo que nosotros querramos. Esto se lo voy a borrar. Y este control le voy a poner que es required, ¿sí? Required es requerido, ¿sí? Yo me vengo acá, fíjense que tengo dirección, y si yo no pongo nada, al igual que este de acá arriba, no sucede nada tampoco, ¿sí? Sin embargo, este campo yo estoy diciendo que es requerido. ¿Qué es requerido? ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que cargar sí o sí. Sin embargo, no pasa nada, ¿sí? Vamos a ver dónde saltan todos estos controles. La propiedad required, ¿sí? Tiene un valor. Lo que pasa que es tan obvio que por lo general no se ponía. O se ponía y siempre se ponía el mismo valor. Entonces le dijeron, bueno, si es tan obvio, se lo sacamos. ¿A qué me refiero? Fíjense que required es una propiedad al igual que esta, que esta, que esta y que esta. ¿Cuál sería el valor de la propiedad required? True. Perdón. ¿Sí? Pero no tiene sentido, porque si yo le voy a poner que algo es requerido o no, no lo pongo y listo. Siempre el requerido va a ser true. Entonces, siempre va a ser true, ¿para qué le voy a poner un valor? Directamente le pongo requerido y listo. ¿Sí? Se entiende que ese dato va a ser requerido sí o sí. Y vamos a ver ahora cómo hacemos para que esto salte. ¿Sí? Otra propiedad que yo le puedo agregar a todos mis inputs es el placeholder. El placeholder es una especie, no quiero usar la palabra etiqueta, pero es como si fuese una ayuda que yo voy a poder escribir sobre el control, no tanto de lo que tengo que escribir ahí, porque yo ya tengo mi label acá arriba, ¿sí? Pero sí de cómo lo debería escribir ahí, ¿sí? Supónganse, yo acá lo voy a poner escriba aquí su apellido, no, su nombre. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿quién se puede equivocar y poner acá otra cosa si acá dice nombre? La idea es que sobre este input aparezca un placeholder, por ejemplo, un clásico con el tema del quill, ¿sí? Ustedes acá le podrían poner, si tienen que ingresar el quill, ingrese solo números sin guiones, por ejemplo, ¿sí? O ingrese los guiones de su quill, tranquilamente podría ser. Ahora, ¿el placeholder tiene algún valor? No. El placeholder es solo un texto que en definitiva va a estar pegado arriba del control. No va a estar adentro del control. Si yo le mando esto al servidor, no es que va a ir, escriba aquí su nombre como valor de ese input. No va nada. ¿Sí? Es como si fuese una capa superior al control que yo cuando me paro y empiezo a escribir, fíjense que ya cambia. Ya desapareció. ¿Sí? Sin embargo, si borro todo, ahí aparece nuevamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto va de la mano de una propiedad que vamos a utilizar muchísimo, que es la propiedad value, que es justamente el valor que va a tener este input. Si yo me vengo acá, fíjense que yo tengo mi placeholder en el primero. En el apellido, yo voy a poner una propiedad value y le voy a poner Fernández. ¿Sí? Me voy a volver acá y fíjense lo que pasó. Presten atención al color de las tipografías. ¿Sí? El placeholder de arriba que dice escriba aquí su nombre, se nota poco, ya lo sé, no me maten, pero está en un gris muchísimo más tenue, ¿sí? Que apenas se ve. Sin embargo,
el valor de apellido que está en el input de abajo está con un color más profundo, un negro más profundo, con lo cual nos da la idea de que hay una diferencia entre uno y otro. En el caso de apellido, al yo configurar la propiedad value, ahora sí le estoy dando un valor, ¿sí? Y esta propiedad value nosotros la vamos a utilizar muchísimo, por ejemplo, cuando nos devuelvan información de una base de datos. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que modificar un registro que ya está existente, vamos a suponer los datos de un alumno, yo los tengo que modificar porque cambió su dirección, ¿sí? Son un montón de datos, pero cambió su dirección. Yo no le puedo presentar a la persona que va a modificar sus datos todo en blanco para que lo cargue de nuevo, porque me va a decir, yo no quiero cargar todo de nuevo, yo quiero modificar lo que ya tengo. Entonces yo le tengo que presentar en un formulario todo cargado y que él decida qué es lo que va a cambiar y que después lo va a guardar, ¿sí? ¿Cómo le mostramos cómo está cargado? Cada uno de mis inputs voy a tener que configurar su propiedad value por la que yo traiga de una devolución de una base de datos, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es esta propiedad, que nosotros la vamos a utilizar mucho y después le vamos a poner acá cuando hagamos nuestra VM, CRUD, como les gusta decirlo, más cheto CRUD ahora, así que todos le dicen así, le vamos a configurar el valor a esa propiedad, ¿sí? Si tienen una función mucho más, no sé, si tienen una función... Claro, exactamente. Es una descripción para que se use el label. No, el for es una propiedad del label para poder relacionarla con un input. Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, pintar, tiro cualquiera, ¿no? De algún color el input y el label, con la misma propiedad for podría tenerlos relacionados y podría hacer alguna maroma con JavaScript sin ningún problema. También required, eso sí. Ok, bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Así de paso también trae un poco de saliva y tomo un poco de agua. Avísenme, ¿eh? Quiero que nadie se quede atrás ni nada por el estilo. Bueno, así como bien habían comentado al principio, nosotros todo lo que vimos hasta el momento... Decime, Leandro. Jennifer, en el value yo estoy poniendo ejemplos para que tengan toda la gama de atributos. Pero en el value no pondríamos nada en principio, ¿sí? Nada en el sentido de que si yo quiero que la persona me cargue un dato, no pongo ningún value. Ahora, si yo quisiese mostrar esa información con datos cargados, le tengo que configurar la propiedad value, ¿sí? Pero si es para cargar de cero la primera vez, no voy a poner nada ahí. Decime, Lean. Sí, ahí va, Kevin. No sé si no te funciona el mic o lo tenés muteado. ¿Se escucha ahí? Sí, te escucho. Sí, sí. Ok. No, me perdí en lo que era la propiedad value. Ok, mirá, el mejor ejemplo podría ser el siguiente, ¿sí? No lo puedo hacer obviamente porque carecemos de un lenguaje de programación, ¿sí? Pero si yo tuviese otro acá, ¿sí? Vamos a copiarlo completito así, y de paso nos sirve para el ejemplo que sigue, que diga edad, ¿sí? Vamos a ponerle edad, el país lo voy a sacar, y la dirección la voy a cambiar por edad, ¿sí? Si yo tuviese un campo, que ahora un ratito lo vamos a ver, que se llame fecha de nacimiento, ¿sí? Si yo le pongo mi fecha de nacimiento, yo tranquilamente podría calcular la edad, ¿sí? ¿Para qué le voy a decir al usuario que me cargue la edad si le estoy pidiendo la fecha de nacimiento? ¿Sí? Ahora, una vez que el usuario me cargue la fecha de nacimiento, yo podría decirle a este input que se cargue automáticamente con la edad que tiene, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en este input es configurar un value, ¿sí?
que en mi caso va a decir 41. ¿Sí? Y ahí me queda la fecha cargada. El value es simplemente para poder asignarle un valor a este input que no esté cargado por el usuario, sino que yo le asigne un valor. Okay, Sí, gracias. en realidad, no, nada. Sí, en realidad en ese caso, Jennifer, sería otro control, que sería un select, ¿sí? Para poner algún tipo digamos, de opciones, ¿sí? El value es más que nada para eso mismo, para poder asignar un valor a un control, que podría volver tranquilamente de una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero de alguna manera asignarle un valor, se lo hago mediante el value. El max length y el min length, Kevin, es la forma que tenemos de delimitar la cantidad de caracteres que yo voy a poder cargar en un input. La cantidad de caracteres, ¿eh? No estoy hablando de máximos ni mínimos, cantidad de caracteres. O sea, yo puedo decirle, en este input vos podés cargar hasta un máximo de 10 caracteres y un mínimo de 2. Y ahora vamos a ver cómo hacemos que salte ese mínimo de 2. Sí, decime, Nacho. O sea que en el value, profe, podría ir, por ejemplo, si tendrías para hacer el cálculo de la edad, podrías poner la variable que da como resultado la edad. Exactamente, A ver. totalmente, sí. Esa sería, por ejemplo, una idea, ¿sí? Cuando se quiere editar la información cargada por una persona, se cargan los datos guardados en los inputs con la propiedad. Claro, es lo que yo les mencionaba. Si yo tengo un alumno que tiene toda su información cargada hace años y se mudó este año, yo no le puedo decir, bueno, en este formulario todo en blanco, poneme todo de nuevo. Porque me va a decir, pero ¿por qué? Si yo me mudé nada más, vos ya sabés mi DNI, sabés mi fecha de nacimiento, mi apellido, mi todo. Entonces, el formulario que yo le voy a tener que presentar no es un formulario vacío, es un formulario lleno para que él cambie lo que quiere. Para yo poder mostrar ese formulario lleno, tengo que valerme en cada uno de mis inputs de mi propiedad value y decirle, a ver, el dato que yo tengo guardado es este, y se lo pongo al value. Después la persona entra, cambia lo que quiere, aprieta guardar, y bueno, ahí hará la magia de Java de cómo se guarda, ¿no? Pero la idea es eso, de que yo pueda modificar esa información, ¿sí? Este campo, edad, me viene bárbaro para lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Fíjense que yo edad lo tengo con un value, ¿sí? Pero si yo vengo acá, podría escribir números, digo letras, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo decirle a este input que no quiero que sea un alfanumérico? Entonces, ahí empiezo a jugar con los types. Hay muchos types de inputs, ahora los vamos a ir charlando un poco. En lugar de decirle text, le voy a decir del type number, ¿sí? El value se lo podemos dejar por ahora, ¿sí? Yo me voy a venir acá y voy a escribir letras, también funciona, ¿sí? Yo lo borro completo y también funciona. Vamos a ver dónde salta el problema con esto. Por ahora no hay ninguna historia, ¿sí? Por eso yo hice hincapié anteriormente y ahora les voy a decir cuál es la diferencia entre un max length y un min length, ¿sí? Así como yo le configuré la propiedad value, yo acá le voy a configurar dos propiedades que son similares, pero no iguales. Max y min, ¿sí? Como estamos hablando de números, ahora sí puedo utilizar estas cotas de máximo y mínimo. Yo quiero que en este campo se cargue un máximo de 99 y un mínimo de 17, ¿sí? De 18. Entonces, el value que yo tengo precargado acá no haría ningún problema, ¿sí? Pero el máximo va a ser 99 y el mínimo va a ser 18. Acá sí hay una diferencia, y ojo con esto, acá estamos hablando de números, ¿sí? Es el número máximo que yo puedo guardar y el número mínimo que quiero guardar, no la cantidad de caracteres. Yo me puedo venir acá, podría cargar el 100 o el 1000, hasta ahora no tengo ningún problema. ¿Sí? Vamos a ver dónde suceden todos estos controles que estamos armando, ¿sí? Fíjense que el número 1000 tiene 4 dígitos,
No tiene nada que ver con la cantidad de dígitos que yo estoy queriendo cargar ahí, sino con el número máximo y el número mínimo que yo quiero almacenar. Justamente, hablando de la edad, puede ser un campo muy efectivo, ¿sí? Porque, a ver, no es, qué sé yo, hay inscripciones, por ejemplo, que hay un máximo de edad, ¿sí? Tipo, no sé, hasta tal edad, después ya no se puede, qué sé yo, si ustedes se anotan en una escuela secundaria nocturna para adultos, hay un mínimo de edad, ¿sí? Lo podrían configurar tranquilamente desde esta propiedad, ¿sí? Bueno, mismo acá en codo a codo tiene que haber un mínimo de 18 años, ¿sí? Igualmente, este campo se puede calcular en base a la fecha, pero bueno, para meter algún campo del tipo numérico, ¿sí? Esperen que estoy viendo si me olvido algo. Ya está, el value ya está, number, sí. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos todos estos controles, porque hasta acá, ¿sí? Muchas de las cosas que hablé no se cumplen. Hay otros controles que ahora los vamos a ir viendo, pero antes que nada vamos a hablar a dónde mando todo esto. Yo tengo 1, 2, 3, 4 inputs, pero yo no veo nada acá en este código que me diga cómo lo voy a relacionar con un servidor, ¿sí? ¿Cómo puedo mandar esta información a un servidor para que haga lo que tenga que hacer? Piensen en lo que se les ocurra, no sé, no estamos pensando en nada en particular ahora, como una inscripción o lo que sea, pero ¿cómo hacemos? Existe una etiqueta que se llama form de formulario, ¿sí? Este form va a englobar todos los inputs que yo quiero enviar a mi servidor, ¿sí? Este formulario le tengo que configurar al menos dos propiedades básicas para que funcione. Una acción, ¿sí? Y un método. El método de acceso al servidor que vamos a poner por ahora acá es post, ¿sí? Con respecto a método de acceso al servidor, hay una buena charla que tenemos que tomar, ¿sí? Porque hay varias formas de acceder al servidor. Está post, get, put, delete, update, hay varias, ¿sí? Pero bueno, hay que hablar un poquito más de protocolos, porque a veces como estamos navegando en internet nos parece que es todo lo mismo, pero hay distintos protocolos que interactúan para la comunicación entre un cliente y un servidor remoto, ¿sí? Lo vamos a ver mucho más adelante, pero bueno, requiere una explicación más precisa. Por ahora, dejemos que el método es post. Y el action, justamente el action es a quién le voy a mandar este formulario. Este formulario va a vivir adentro de un proyecto de Java que nosotros vamos a crear mucho más adelante, un proyecto de Java con Maven, ¿sí? Dentro de ese proyecto va a haber una parte que va a ser el frontend, que es justamente esto, que es lo que va a viajar hasta el navegador del cliente, y el cliente va a hacer que haga doble clic y levante este documento, doble clic en la URL, ¿sí? Esta información se va a cargar y va a volver al proyecto, ¿sí? Dentro del proyecto nosotros vamos a tener un archivito de Java que tiene todo lo necesario para yo poder hacer esta transacción entre el cliente y el servidor. Ese tipo de programita de Java o archivito de Java se llama servlet, ¿sí? También lo vemos más adelante, así que ahora no se vuelvan locos, simplemente es para ponernos un poco en contexto. Ese servlet, cuando esté funcionando dentro de un proyecto, va a estar publicado dentro de ese proyecto. Publicado quiere decir que no hace falta que yo diga la ruta exacta, buscarlo en tal carpeta, dentro de tal carpeta, dentro de tal carpeta. Yo acá le voy a poner, si mi servlet se llama ingreso datos, solo ingreso datos. Como va a estar metido dentro del proyecto y va a estar publicado dentro del proyecto, yo con que lo nombra así, ya sabe este formulario que cuando vuelva al proyecto desde donde se generó, tiene que ir a buscar ingreso datos y darle esta bolsa de input. ¿Por qué le digo que es una bolsa de input? Porque si bien dentro del formulario yo tengo una etiqueta field, una legend, una label, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 BR, lo único que va a viajar
es este input que está acá. Y este action que está acá, este servlet que está acá, va a decir, por ejemplo, en una variable, acá voy a guardar el value de la propiedad nombre. ¿Sí? En este caso, si yo tengo que guardar a través de este servlet el value de la propiedad de edad, es fácil porque ustedes la están viendo acá. Es 41. ¿Sí? Pero ¿cuál sería, por ejemplo, el value de este input apellido? ¿Cuál se imaginan que puede ser? El que ingresa el usuario. El que ingrese el usuario. Exactamente. ¿Sí? El que ingrese el usuario va a ser el value. En este caso yo lo precargué, inclusive el usuario lo puede cambiar, ¿sí? Lo único que hice es mostrarlo a la hora de levantar, pero si yo lo cambio y listo. ¿Sí? Y va a guardar la información en variables de cada uno de estos inputs. ¿Sí? Hay otras dos propiedades que las dejé ahora, para ver ahora, porque tienen que ver justamente con este formulario. ¿Sí? Esas dos propiedades son bastante similares, pero tienen una diferencia abismal. ¿Sí? Fíjense, yo me voy a venir a edad y le voy a decir que le voy a crear una propiedad que se llama read only. ¿Sí? Yo me vengo acá, fíjense que no cambia nada, pero si yo me paro sobre edad y trato de escribir, no escribe nada. ¿Sí? No escribe nada porque esa propiedad es de solo lectura. Quiere decir que yo no puedo modificar este input que está acá. ¿Sí? No lo puedo modificar. Con lo cual nos vamos a encontrar con un pequeño problema, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? A la propiedad dirección, aparte de required, le voy a poner otra propiedad que se llama disable. Fíjense que si yo me vengo acá, parecen iguales, en principio, porque yo no puedo escribir sobre el campo disable, así como no puedo escribir sobre el campo edad. Pero hay una diferencia astronómica, que si ustedes no se percatan de eso, se van a volver locos. El campo, el input que tenga la propiedad read only, va al servidor sin ningún problema. El campo que esté deshabilitado, por más que esté dentro del formulario, por más que tenga bien configurado el servlet, por más que tenga todo bien, esto no va al servidor. Queda en el formulario que tiene el cliente en la pantalla y nunca llega al servidor. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes en el servidor dicen guardame en esta variable el value del campo del input con ID dirección, rompe. ¿Sí? Me dice, yo no tengo ningún input que se llame dirección. Pero ustedes van a venir acá y lo van a ver, me dice, ¿cómo que no? Si yo lo estoy viendo. El disable nunca va al servidor, se queda siempre del lado del cliente y se pierde. ¿Sí? Ahora, listo, tenemos el formulario. Pero ¿qué hacemos? Acá no hay nada para hacer. Para que este formulario sea enviado, se tiene que disparar un evento. Un evento es una acción que haga el usuario para que se genere algo. ¿Sí? Entonces, claramente, en este caso, yo necesito un botón. El clic del botón es un evento. Después vamos a ver también el tema de eventos. Pero el clic del botón es un evento, porque es cuando el usuario haga clic. ¿Sí? Otro evento podría ser el pararme arriba de una etiqueta para poder escribirla, por ejemplo. Pero vamos por parte, vamos primero a lo nuestro. Antes de que finalice el form, yo voy a poner otro input. ¿Sí? Pero este input va a ser de un tipo hiperespecífico. Type, button, no, submit. ¿Sí? Submit es enviar. Y fíjense que yo no le configuré otra cosa y me dice enviar consulta. ¿De dónde salió enviar consulta? Eso es porque el lenguaje de mi sistema operativo está en español y el mensaje por default que tiene el input es enviar consulta. Estos tipos de mensajes se pueden configurar con algunas variables de entorno. Bueno, otro día lo hacemos, no viene al caso ahora.
pero yo a este botón del Type Submit le puedo configurar la propiedad value. Le podría poner lo que yo quiera, solamente enviar. Y ahora dice enviar. ¿Sí? Vamos a empezar a probar a ver si esto funciona a raíz de todo lo que hicimos acá. Entonces nosotros dijimos, para mapear un poco, en el primero no tenemos nada. En apellido, entre 10 y 3. En dirección le vamos a sacar el disable, si quieren, para que me quede habilitado para escribir. Nada más que eso. Y acá en edad, fíjense que esto que voy a hacer ahora, claramente es un error y no podría corregirlo. Está bien, lo vamos a poder hacer las veces que querramos porque estamos en HTML, no es tan complicado. Pero yo le voy a poner value 17, a ver qué pasa. Me voy a venir acá, voy a escribir mi nombre, voy a escribir una dirección ficticia, y le voy a dar enviar. Fíjense de lo que pasó. Ingreso de datos. ¿A dónde lo quiso mandar? Lo quiso mandar acá y esto no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente rompió. Cuando esto exista, la cosa va a ser diferente. Ahora, fíjense una cosa. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Si dice 17. ¿Qué se imaginan? Vamos a sacarle este red only. Le voy a poner el 17. Lo demás lo dejamos. Y esto le vamos a poner mínimo de 3. Entonces vamos a volver a cargar esto, por las dudas. Le voy a poner acá mi nombre. Acá le voy a poner la F. Acá le voy a poner esta dirección. Y acá le voy a poner enviar. Fíjense que me tiró 2 errores ahora. Primero me está diciendo que esto tiene que tener al menos 3 caracteres. Perfecto, lo configuramos. Pero yo le doy enviar y ahora está saliendo el control de que tiene que tener entre 18 y 99. Recién cuando yo le doy 18, recién ahí va a romper, que en realidad no está rompiendo, sino que no existe esto que todavía no lo hicimos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se imaginan que la vez anterior que lo probamos, lo mandó igual? Teníamos como si fuese un absurdo acá. ¿Qué quiere decir un absurdo? ¿O en qué me refiero con un absurdo? Yo le pongo read only, le pongo un máximo y un mínimo y le pongo un value que no cumple con ese value como un mínimo y yo le puse read only, esto no funcionaría nunca, porque yo no lo puedo cambiar y le estoy poniendo un valor que no cumple con el requisito que yo le puse como obligatorio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hace es, pasa como desapercibido el value, ¿sí? Y funciona igual. Entonces, en ese caso, tengamos ojo de no incurrir en alguno de esos errores. ¿Sí? Vamos a agregar otro más para seguir probando a ver si esto funciona tal cual. Voy a copiar todo esto. Sí. Esperen que ahí voy, ¿eh? Para red only, exactamente, sí, sí. Claro, exactamente. Si hay algo que no está bien, lo toma igual, sí. Voy a poner acá path. Acá le voy a poner el tipo type. Tipo text, perdón. Y acá le voy a poner path. Sí, decime, Facu. Estoy probando acá con el tema de la edad. Y, por ejemplo, si le pongo el mínimo y el mínimo no se cumple, obviamente cuando quiero enviar el formulario no me lo toma. Ajá. Pero si me paso del máximo, sí me lo toma. ¿Te lo tomo acá? Le pusiste, a ver, vamos a probarlo. Edad, esperen que no me quiero perder este ejemplo. Esperen que borro acá un poquito. Ahí lo vemos, dame un segundín.
acá le voy a poner al password este que va a ser del tipo pass. Nada más. Ahora configuramos otra cosa. Voy a venir acá, vuelvo, recargo. Nicolás Fernández, dirección ficticia, 200, y tiqui tiqui, enviar. No, ¿ves? No sé, quizá pusiste que es del tipo text. ¿Será eso? No, como number. Claro, perdón, del tipo number, perdón, mala mía, sí, es del tipo number, ahí está, era eso. Bueno, tema password. ¿Por qué no me lo tomó? ¿Puse mal? Ah, no, le puse mal acá, perdón, tipo password, ahora sí. Yo me vengo acá y yo quiero escribir en este input que está acá, obviamente me escribe puntitos. Nada, esto no es una maravilla. Pero yo puedo agregar vía HTML, no es algo muy seguro, pero lo podemos agregar. Esperen que me lo copio porque no me lo voy a acordar de memoria. Una propiedad que es el pattern. Lo primero que le voy a decir al password que va a ser required. Va a ser required. Digo una cosa y pongo otra. ¿Sí? ¿Y qué más le voy a poner? Le voy a poner que va a tener lo que se llama un pattern. ¿Qué es un pattern? Es lo que se conoce como una expresión regular. Una expresión regular es un patrón que yo voy a poder configurar para que a la hora de compararlo, ver si coincide ese patrón con esa cadena de texto que yo acabo de agregar. ¿Por qué hablo de un patrón? Porque no es algo que es 100% igual, sino que coincide con ese patrón. Me refiero, por ejemplo, si ustedes tuviesen que, esperen que yo algo. Si ustedes tuviesen que hacer que ingrese ahí no me sale, una contraseña que tenga un mínimo de seguridad, que tenga por lo menos entre 4 y 10 caracteres, yo lo puedo configurar vía un patrón para que el control mínimamente se haga, ¿sí? Ese patrón lleva una expresión regular. Esa expresión regular que yo puse ahí es que la cadena de texto que yo ponga tenga entre 3 y 16 caracteres. Mínimo de 3, máximo de 16. Si bien lo podríamos hacer también con el max y el min-len, existen otras expresiones regulares que son mucho más poderosas en el sentido de que yo le puedo pedir que me valide que tenga por lo menos minúsculas, mayúsculas, que tenga algún carácter especial, ¿sí? Puedo poner expresiones más complicadas. Pero ¿qué pasa? Desde HTML esto no se hace porque primero sería muy sencillo de hackearlo, de piratearlo, sí, porque todo esto está desde el lado del navegador. Todo lo que está del lado del navegador es mucho más accesible. Y por otro lado, por un tema de seguridad, siempre se va a hacer en el servidor. O sea que esta password viajaría hasta el servidor, sería Java quien controle que la password cumpla con los requisitos de seguridad y me devuelva a mí un resultado indicándome si la podemos usar o no. Además de eso, por lo general lo que se suele usar, no sé si lo han visto, es también que, por ejemplo, no sea la misma password que ustedes vienen utilizando todos los años. Vieron que, por ejemplo, en un home banking, si ustedes se les venció la password, la cambiaron por otra, se le volvió a vencer y la vuelven a querer cambiar a la anterior que tenían, no les deja, porque guarda un historial de las contraseñas que tiene almacenada y le dice, no, esta ya la tenías usada, así que no la puedes crear. En ese caso, también lo debería hacer Java del lado del servidor. Entonces, si ya tenemos que hacer ese control, también le pasamos todo. Le pasamos, fíjate que la contraseña sea segura, que tenga todo lo que tenga que tener, que no sea, no sé, su número de documento, todas las validaciones que ustedes están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en un home banking, se hacen del lado del servidor, no las hace nunca Java. Nunca las hace, perdón, HTML. Pero
fíjense que tenemos la posibilidad de hacerlo. No habría ningún problema si lo queremos crear. Si acá hay que meter una expresión regular más compleja, se podría hacer sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué más? Placeholder. Hay otro tipo de input, que este es un poquitito más diferente, pero no muy complicado, ¿sí? Que es el text area. ¿Sí? El text area es para escribir el clásico reclamo que uno escribe furioso, ¿vieron cuando les cortaban el cable o algo por el estilo? Donde uno puede configurar la cantidad de columnas y filas que tiene. ¿Sí? Label, for, lo mismo. Configuramos lo mismo, el for, y acá podemos poner comentario, puntos. Yo me vengo acá y tengo ese choclazo ahí para escribir todo furioso. ¿Sí? Nada, es una etiqueta que también está disponible. Algo que les quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense esto, ¿no? Esperen, que lo voy a mostrar acá y después se lo voy a mostrar en Chrome. Lo que voy a hacer ahora es agregar otro input más. Ah, esperen que lo puse acá dentro del textaria. Está mal. Tiki, 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 tiki. Voy a poner acá esto para que no moleste. 1, 2 y voy a tirar un input acá. Este input va a ser diferente. Le voy a poner un type, date. ¿Sí? O podemos poner datetime, cualquiera de los dos. Vengo acá, tipo date, vamos a ponerlo. Date, ahora sí, a ver, y le voy a poner un label para que ponerle acá fecha. Voy a venir acá y fíjense que me armó un input en donde yo puedo escribir una fecha. ¿Sí? Fíjense esto que es lo que a mí me interesa siempre en el date para que ustedes lo puedan ver. Miren cómo cambia el almanaque que me muestra Internet Explorer con el que me muestra Mozilla. Dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? El de Mozilla obviamente es mucho más agradable. No, Mozilla no, Chrome. Pero bueno, fíjense qué cambio tan rotundo entre dos navegadores, a pesar de que estoy utilizando acá Internet Explorer, que es bastante viejo ya, pero fíjense qué cambio importante, ¿no? Obviamente el tipo date lo vamos a utilizar justamente para lo que yo les mencionaba de la edad. Yo acá puedo poner mi fecha de nacimiento y que acá se calcule directamente mi edad en base a mi fecha de nacimiento, ¿sí? Es algo bastante usado. Hay otros tipos de input, los vamos a seguir viendo, ¿sí? Ya no son tan usuales, pero están disponibles ahí para trabajar. Yo me vengo a type, por ejemplo, está el type color. El type color es para seleccionar un color de la paleta de colores. Esto después vamos a hablar un poco de este tema, pero esto es una paleta de colores de la más común que hay, pero hay varias formas de armar los colores. ¿Sí? Qué sé yo, es un input. Hoy por hoy tiene que ser algo muy específico. Antes se usaba mucho, no sé si se acuerdan, en esas aplicaciones donde uno podía cambiar el fondo de las aplicaciones de un color por otro. No sé si vale la pena hoy por hoy hacerlo, ¿sí? Pero bueno, está ahí disponible todavía. A ver qué otro tipo de input hay. Type. Fíjense que tenemos checkbox, esto todo lo vamos a ver después, no se preocupen. Email. Vamos a ver estos dos. Tipo file. Es el clásico input que me va a abrir una ventana para que yo pueda juntar un archivo. Obviamente esto es muy usado porque yo de acá voy a poder seleccionar un archivo y ya me queda la ruta guardada ahí y la podría subir a un servidor, ¿sí? Y después tenemos un tipo
de input se llama hidden. Este input, ¿sí? Yo le voy a poner un label, igual, le voy a poner una propiedad for, y le voy a poner oculto. Fíjense que si yo me vengo acá, no me puso nada, porque ese input está oculto. Y ustedes me dirán, ¿para qué queremos un input oculto? El input oculto a mí me sirve porque yo le podría dar algún valor que yo no quiero que el usuario lo vea, pero sí quiero enviarlo al servidor. Vamos a suponer, y volvemos al ejemplo del alumno que quiere actualizar la información porque se mudó. Ese alumno va a tener un número de legajo, ¿sí? Ese número de legajo yo no se lo puedo permitir que lo cambie. El legajo es el mismo, cambiame todo lo demás, nombre, apellido, lo que vos quieras, pero el legajo no. Entonces, yo se lo puedo mostrar por pantalla, ¿sí? Y decirle que qué sé yo, que esté de solo lectura. O que esté deshabilitado también, ¿por qué no? Deshabilitado no, dijo cualquier pavada, que esté de solo lectura. Entonces se lo muestro, pero no lo puede cambiar. Pero quizá a veces para evitarnos algún tipo de, ay, pero yo quiero cambiar el número porque no me gusta, que es una tontería así, lo que puedo hacer es decirle que la información que viene en mi base de datos yo se la precargo, nombre, apellido, dirección, para que tenga toda la información y también le cargo el número de legajo, solo que no se lo muestro. Entonces, perdón, se me apagó el celular, el auricular. Entonces, cuando yo quiero devolver la información actualizada al servidor, yo tengo el número de legajo también ahí oculto, se lo mando oculto. Entonces le digo, toda esta información que te mando es del alumno 1899. Y el alumno nunca se enteró que esa información estaba en el formulario, ¿sí? Esto me va a servir muchísimo. Más de una vez se van a encontrar con la necesidad de tener que enviar información en celular, perdón la hora, vía formulario, pero de manera oculta, ¿sí? Esperen que estoy viendo qué más podríamos ver, porque me parece que lo veis enough, suficiente digo. Pero bueno, vamos a meter algo más. No, esto no me quiero meter en líos. A ver ahí. El textaria lo vimos. Profe, ¿eso que está hidden se puede ver con el inspector desde el navegador o Sí, no? eso sí lo puedes ver. Pero bueno, nada, es para, digamos, para hacerlo más rápido. Sí, pero ver se puede ver. Si lo conoces más o menos se puede ver. Está bien, gracias. Nada. Bueno, vamos a meter este campo y con esto vamos a terminar. Esto habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? Habíamos dicho que nos vamos a encontrar en la necesidad que no podemos dejar que el usuario cargue cualquier cosa, ¿sí? O sea, que cargue, por ejemplo, si yo tuviese que elegir un curso, vamos a suponer de codo a codo, yo no puedo dejar que lo ponga en un input. ¿Por qué? Porque si lo pongo en un input, alguno me va a poner full stack, otro me va a poner full con una sola L, otra me va a poner, qué sé yo, Java full stack, otro full stack Java. Entonces a mí no me sirve que esté en un input, porque si yo lo cargo a mano es algo completamente, no está parametrizado. Yo no puedo relevar esa información que cargué y procesarla. Entonces muchas veces voy a necesitar darle opciones al usuario y que elija una. Entonces yo de esa manera voy a poder tener fácil cuáles son cada una de las opciones elegidas. El select obviamente es la herramienta que yo necesito. Curso, ¿sí? Y le voy a decir, dentro del select le voy a poner varias opciones. Le voy a poner Java, le voy a poner Python y le voy a poner PHP. ¿Sí? Cada una de estas opciones va a tener una propiedad que se llama value,
yo le voy a poder asignar un campo del tipo numérico o del tipo texto, no habría ningún problema. ¿Sí? Esto después nosotros lo podemos recuperar. Entonces, yo voy a poder tranquilamente venir acá y fíjense el control como cambio, solamente voy a poder elegir alguna de esas opciones. Pero ¿qué es lo que le va a llegar qué es lo que va a mandar el formulario y le va a llegar a Java? Le va a llevar el value seleccionado. Entonces yo me tengo que acordar después o saber que 1 era Java, que 2 era Python, que 3 era PHP. Si no, tranquilamente le puedo poner así, no sería ningún problema, pero no sé si sería lo mejor. Si siempre las selecciones vía números son mucho más sencillas que por texto. Pero bueno, fíjense que de esta manera yo tengo mucho más controlado mi ingreso de datos. Si yo lo metiera acá, tranquilamente podrían hacer esto, ¿sí? O podríamos decir, qué sé yo, Java full stack, y otro me podría poner full stack Java, que si yo lo tengo que después de alguna manera recuperar y numerar, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso se relaciona también con una enumeración en Java o nada que ver? El enumen Java es una estructura de datos que sí te va a dar una serie de opciones, ¿sí? Pero sí, podría guardar cierta, cierta analogía, pero no son dos cosas diferentes. Pero sí, son listas nada más que una está hecha en Java y esta está hecha en HTML. Gracias. Java tiene un montón de estructuras más allá de las variables. Tiene pilas, colas, listas, arrays bidimensionales, enums, bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, creo que por hoy vimos un montonazo de cosas, ¿sí? No falta mucho más de HTML para ver, esperé que los quiero ver, ¿dónde están acá? ¿Se puede ver con el inspector? Sí, Jorge, sí se puede ver. Es simplemente para hacerlo más rápido. ¿Puedes repetir el método, porfa? ¿Del método te referís al atributo método del formulario? Sí, mirá, no me quiero meter todavía porque hay mucho que hablar ahí, pero por ahora el método va a ser post, pero hay muchas maneras de acceder al servidor, ¿sí? Está get, está put, está post, está el delete. Son diferentes maneras de que yo le puedo hacer llegar al servidor una petición. Pero bueno, lo vemos mucho más adelante cuando veamos Java, pero sí, Jorge, por ahora lo único que tenemos para alinear esto son tablas. Así que yo voy a crear 2 columnas y varias filas y voy a poner del lado izquierdo los labels, del lado derecho los inputs. Después vamos a ver cuando veamos Bootstrap que tenemos grillas, tenemos Flexbox con CSS, pero al punto de hoy solo tenemos tablas. Nosotros no vemos Tailwind, pero Tailwind es una especie de Bootstrap, también tiene sus cosas, pero sí, al día de hoy solo tablas, por ahora. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Decime, Facu. ¿Me tiras algunas buenas prácticas a la hora de ponerle nombre a las etiquetas, o sea, el atributo name y el ID? A ver, con respecto a las buenas prácticas de las etiquetas, están relacionadas con las buenas prácticas con nombres de variables, que tenés varias cosas para tener en cuenta. Sí, ahora lo subo. Que tenés que, a ver, fundamental es que el nombre de la etiqueta o el nombre de la variable guarde relación con lo que estás almacenando, ¿sí? Parece una pavada, pero he visto variables Pepito y después vaya a saber Dios qué guarda Pepito, ¿sí? Después, lo que tienen 2 formas de nombrar variables que tengan más de una palabra, que es con guión bajo o con camel case. Por ejemplo, si yo tuviese que guardar la dirección del alumno, podría decir dirección, guión bajo, alumno, ¿sí? O podría decir dirección, alumno.
El camel case es que cada una de las palabras después de la primera letra va a empezar con mayúscula. Entonces, de esta manera yo puedo entender que antes de esa palabra iría un espacio. Acá se entiende perfectamente, dirección, alumno. Profe, el for del label puede estar vacío, ¿y para qué sería? Siempre es para relacionarlo con el input, ¿sí? Yo lo hice para hacerlo más rápido durante la clase de hoy, para no ponerle a cada uno de los for el mismo ID que el input, es como que lo pasé de largo. Pero ustedes cuando construyan sus páginas deberían ponerle al for el mismo ID que el label que tiene relacionado. Pero bueno, nada. Después, bueno, qué sé yo, que no sean tampoco demasiado largas. Tampoco puedo poner datos del alumno que ingresó en primer año, ¿sí? Tiene que ser seguir esos lineamientos con nombres de variables, más o menos el nombre de las etiquetas. Con eso creo que vas a andar bien. Dale, gracias. Y bueno, nada. La clase que viene entonces seguimos